Estamos, amigos, con el doctor Nelson Manrique, un conocedor profundo del tema de la violencia del Perú, sociólogo que ha escrito, además, durante los últimos años, una serie de textos vinculados justamente con el fenómeno terrorista. Yo le agradezco mucho, doctor, que esté esta noche con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. Y me voy a permitir utilizar un conjunto de textos suyos publicados en un compendio que se llama El tiempo del miedo, la violencia política en el Perú 1980-1996. Y quería empezar justamente por un texto que usted escribió en 1995, si no me equivoco, que tiene que ver con lo que puede volver a pasar. Decía usted: las causas estructurales que permitieron la generalización de la violencia política en el país, por otra parte, no se han modificado significativamente. El caldo de cultivo sobre el cual nuevos proyectos violentistas pudieran generalizarse continúa allí. Se puede aducir que la población está cansada de la guerra y que este sentimiento es un antídoto eficaz frente a la tentación de la violencia. Tal vez sea así. Es una pretensión inútil pretender predecir el futuro, pero es factible trazar los escenarios posibles en los que los choques de las fuerzas sociales definirán el rumbo que seguirá nuestra sociedad. En ellos, desde todas las direcciones, la realidad parece dirigirse hacia un siempre creciente reforzamiento de las tendencias autoritarias. Luego citaba usted, por cierto, el caso de Alberto Fujimori. ¿Es esto cierto todavía hoy, en el 2003? Todas las causas estructurales de la violencia siguen ahí, el caldo de cultivo sigue ahí. ¿Esto puede volver a repetirse en el Perú? Las diferencias socioeconómicas que existían en los 80 continúan, la discriminación y marginación continúa, las demandas insatisfechas están ahí. Logramos bastante a comienzos del siglo XXI con la derrota de Alberto Fujimori, con haber logrado una transición pacífica que abrió un espacio de grandes expectativas y esperanzas. Pero esa frustración de las esperanzas vuelve a plantear un escenario problemático. Sin embargo, usted en su mismo texto, en otro texto planteado en el año 93 en el mismo libro, señala que el crecimiento de la violencia subversiva no puede entenderse limitándose a constatar la situación de miseria de las mayorías nacionales, porque en realidad los mandos de Sendero Luminoso provienen de la clase media baja provinciana con educación universitaria y que han salido de un proceso de producto, digamos, como resultado de la reforma agraria. Entonces, no es un tema de miseria, es un tema en el cual hay otro proyecto ideológico en el caso de Sendero. Sería bueno explicar esas diferencias. Me gustaría incorporar en el análisis algunos elementos que han salido de la investigación que ha desarrollado la Comisión de la Verdad y el informe que debe presentarse en 48 horas. Así es. Una constatación central para entender la expansión de Sendero Luminoso es que el sistema educativo jugó un papel clave en la reestructuración del todo del sistema de poder en las sociedades rurales. En Ayacucho y en la zona que Sendero Luminoso denomina el Comité Regional Principal, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, las haciendas habían entrado en crisis ya en los años 50. Entonces, los nuevos grupos de poder local que emergían surgían vinculados con el acceso a la educación. Son los grupos instruidos los que concentran los recursos, los que hacen de intermediarios con la sociedad mayor. Eso da poder y a partir de ahí comienza un proceso de acumulación en capital comercial, crecimiento en propiedades de tierras, explotación de otros campesinos. Sendero, a su vez, también se desarrolla a partir del sistema educativo. Es clave el control de la Facultad de Educación de la Universidad de Huamanga, el control del Colegio de Aplicación Felipe Guamán Poma de Ayala, porque se recluta a estudiantes, se incorporan a Sendero estudiantes de educación que cuando terminan van a enseñar a las universidades y hacer trabajo político. En los colegios se reclutan nuevos militantes, se hace proselitismo muy fuertemente, pero además los maestros son las personas más influyentes en la comunidad.
son los intelectuales de la comunidad, su palabra pesa mucho. Es una paradoja creer que el sistema educativo, que debe ser liberador normalmente, termine siendo el que esclaviza a la gente en una propuesta de violencia. Claro, porque ¿Cómo se explica eso? Sí, siempre se habla de que la educación es la solución a todos los problemas. Que es movilización social, que implica efectivamente... Sí. Pero la experiencia de Sendero es muy importante para llamar la atención sobre que si hay cambios en el sistema educativo, sin que cambie la estructura social, la estructura de poder, el sistema educativo desarrolla un conjunto de expectativas que luego no pueden ser satisfechas, que alimentan el resentimiento, la frustración y finalmente la violencia. Claro, pero la solución no puede ser, mejor no eduquemos a la gente. Claro. ¿No? Hay que insistir en que la reforma educativa, he escuchado la intervención de Javier Descanseco y me parece una iniciativa excelente. Realmente creo que ha encontrado una línea que tiene que ser desarrollada. Pero los cambios educativos tienen que verse como parte de cambios más generales. La educación ha sido vista como un adorno durante mucho tiempo. Ser instruido era una manera de ganar estatus, prestigio social. En los años 60 fue vista como el sistema de movilidad, de ascenso social. La idea esta de que la mejor herencia que se puede dejar a un hijo es una carrera está en esa dirección. Pero precisamente la expansión del sistema educativo desde los 60 democratizó el acceso. Como lo han señalado en la conversación hace un rato, la cobertura es universal, hay una gran cobertura, la calidad es muy mala. Pero ya la educación dejó de ser el sistema a partir del cual la clase dominante formaba a sus cuadros dirigenciales. Eso se desplazó a las universidades privadas. Son muy pocas las universidades nacionales, estoy pensando en la UNI, la Universidad Agraria, que tienen una calidad, de San Marcos, claro. Ahora, el tema de la reforma agraria, ¿cómo afecta al fenómeno de la violencia? En una doble dimensión, diría. Por una parte, precipita la crisis del poder tradicional, gamonal, y permite la emergencia de un nuevo poder que todavía no ha cristalizado cuando Sendero comienza su acción. Por eso es que es muy fácil crear el vacío de poder. Ese es el tema, o sea, la reforma agraria no fue sustituida, esas estructuras, digamos, de orden, de autoridad, de jerarquía, de ley y Estado, de alguna forma, no fueron sustituidas con nada. Eso va más allá de la reforma agraria, y es por eso que no es solucionado con el problema de la distribución de la tierra. Las cifras son terribles. Un 75% de los muertos tenían el quechua como lengua materna. Así es. Un 50% de los muertos murieron en Ayacucho. Las bajas entre los achánicas se acercan al 10% de la población. Total, así es. Y un dato que es muy importante traer a colación. La Comisión de la Verdad ha hecho una comparación entre la cantidad de población, según el censo de 1981, cuando comenzaba la violencia, que estaba en edad adulta, personas de 18 años o más que podían ser ciudadanos, y la cantidad de personas que se inscribieron en el Jurado Nacional de Elecciones. La conclusión es que un 20% de los peruanos no tenían documento de identidad. ¿De los peruanos o de la zona de emergencia? De los peruanos. Una quinta parte de los peruanos no se inscribieron en el censo. El Jurado Nacional de Elecciones. Un tema también que habla de la ausencia del Estado para una población vasta de Perú. Ahora, si me permites, ese 20% se distribuye desigualmente en el país. Quiero decir que en Lima casi todos seguro tienen su documento, mientras que en estas regiones la cantidad, la proporción de gente que no tiene documento de identidad es mucho mayor. Lo que quiero decir es que esa población que solo es posible ser identificada a partir de proyecciones estadísticas, posiblemente nunca va a poder ser individualizada porque no existía siquiera para el país real, formalmente. Doctor Nelson Martín, una pregunta final. Usted hablaba en este libro, en la introducción, sobre las reales posibilidades de la Comisión de la Verdad y de la gestación, en realidad sui generis, de esta Comisión de la Verdad, donde no había un grupo en armas que había sido derrotado, como en Centroamérica, o no había sido planteada solicitud de los grupos que habían llegado a un armisticio,
sino que se debía a una correlación de fuerzas muy especial y que en realidad los resultados de la Comisión de la Verdad dependerían justamente de mantener este sistema de correlación de fuerzas donde efectivamente las Fuerzas Armadas pasaban por un momento de debilidad muy grande a la salida del fujimorismo. Usted sabe perfectamente que hay una campaña muy fuerte contra la Comisión de la Verdad, aun cuando no se conocen ni siquiera los resultados del informe. ¿Qué futuro le ve al informe final de la Comisión de la Verdad en esta situación especial, en esta situación de correlato de fuerzas? Bueno, me parece muy interesante la dinámica que han desencadenado la Razón y los congresistas Barba y Rey, ¿no? En realidad la comisión debiera agradecerles porque se convirtieron en sus máximos publicistas. La gran preocupación era que el informe no fuese discutido, pero la cobertura que han conseguido para el informe es muy grande. Soy profesor universitario y soy testigo de cómo moviliza a los jóvenes. Hay decenas de miles de voluntarios de la Comisión de Verdad. Y soy testigo de que estos chicos en estos últimos días están pasando noches enteras sin dormir para completar el trabajo. Se ha logrado desplegar una enorme mística. Creo que han habido una serie de aciertos, particularmente las audiencias públicas. No solo han impactado a la sociedad peruana, sino cambiaron a los propios comisionados. Eso ha dado una cohesión interna muy grande y realmente tengo muy altas expectativas sobre lo que nos va a brindar este informe. Muy bien. Solo, si me permites, el informe es un diagnóstico, pero el diagnóstico no cura la enfermedad, es necesario el tratamiento. Esto no es una comisión negociadora, no es una comisión de pacificación. El Estado tiene que proponer una política post-comisión para implementar las sugerencias, propuestas de la comisión. Vamos a ver qué sucede entonces. Muy bien, doctor Nelson Manrique, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Podríamos extendernos muchísimo más en muchos de los temas tratados en sus escritos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros.